Y quiero saludar además a Michael Retz, él es analista político. Con usted quería debatir también esta que es la noticia del día, esos 9 años que le han caído al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y quería comenzar haciéndole la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestro otro invitado. ¿Se esperaba esto? Pues sí, se esperaba. Es una decisión esperada, pero políticamente muy importante. Cambia un poco la dinámica del escenario político aquí en Brasil. Lula estaba en primero en las encuestas políticas para 2018 y esta decisión no debe cambiar eso radicalmente. Él debe continuar el principal candidato en 2018 todavía. Pero cambia un poco la dinámica del partido político, del Partido de los Trabajadores. Entonces ellos estaban aprovechando mucho del momento y del enfoque en corrupción a Michel Temer, al presidente, y el partido del presidente del PMDB. Están votando una acusación del Procurador General de la República en la Cámara de Diputados, y ese era el enfoque de la comunicación del Partido de los Trabajadores. Ahora, con esta condena de Lula, queda un poco más complicada esa estrategia del Partido de los Trabajadores. Desde que comenzaron estos señalamientos hacia el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, él ha estado recordando continuamente que esto era una caza de brujas. ¿Cómo queda esta sentencia, cómo queda esta frase? Y sobre todo estamos escuchando al otro analista decir que también ha hablado ya la expresidenta de Brasil diciendo efectivamente más o menos de lo mismo, que esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí, mire, el juez Sergio Moro es muy respetado en Brasil, él es un juez muy metódico y trabajó en todo este proceso con calma y fue un proceso demorado. Entonces, él tiene un embasamiento técnico sólido, la decisión del juez Sergio Moro, pero es muy estratégico para el Partido de los Trabajadores decir que es una persecución política. Es algo que Lula ha dicho desde que empezó esta investigación y las otras investigaciones en las cuales Lula es el foco. Entonces, esta será la estrategia del Partido de los Trabajadores y usarán esta idea de una persecución política para atraer a los electores y crear un movimiento para 2018. Preguntarle ¿por qué entender que este juez ha decidido que con la apelación que va a llegar por parte del expresidente era mejor dejarlo en libertad y que apelara en libertad, que hubiera producido su cárcel inmediata? ¿Qué diferencia hay? Mire, esa decisión de estar en libertad, no tengo los detalles técnicos de lo que Sergio Moro decidió, de la información que usó para tener esa decisión, pero es muy importante porque Lula es tal vez la figura política que tiene mayor capacidad de ir a las calles y atraer apoyo de los trabajadores, de los movimientos estudiantiles y de los sindicatos laborales. Entonces, esa decisión abre una oportunidad para Lula y para una estrategia política de atraer apoyo de la población. ¿Puede esto crear, se lo preguntaba al otro invitado, un efecto dominó? Estamos viendo a un Michel Temer que se tambalea como presidente. Estaba hablando ya de que incluso el presidente del Congreso estaría sonando su nombre para poder sucederle, lo que estaríamos hablando de 3 presidentes en menos de un año en Brasil. ¿Puede crear un efecto dominó y que haya jueces que tomen confianza, tomando por ejemplo, como ejemplo a este juez Sergio Moro, y que no se amedrenten y que no tengan miedo y caigan también figuras importantes y relevantes en la política brasileña? Mire, yo creo que el efecto dominó ya empezó. Entonces nosotros estamos en una casa, la corrupción, que ya tiene muchos meses, muchos años, y tenemos figuras importantes de la política que han sido envolvidas en estas investigaciones. Michel Temer y Lula son solo 2 ejemplos, pero tenemos muchos otros. Tenemos ministros de Estado, expresidentes, el presidente, parlamentarios, el expresidente de la Cámara de Diputados, el expresidente del Senado. Entonces, esta investigación es histórica en Brasil, porque el escopo de la investigación es tan grande que va a afectar la política en Brasil
ahora y en el futuro. Eso le iba a decir, ahí nos estaba nombrando figuras relevantes de la política en Brasil que también han sido condenadas. Sin embargo, esto es histórico, es la primera vez que un expresidente de Brasil es condenado por corrupción. Sí, claro, es histórico. Michel Temer está luchando contra una acusación del Procurador General de la República en la Cámara de Diputados para ser investigado en la Suprema Corte Federal. Es un momento delicado. Brasil está en un proceso histórico de combate a la corrupción, pero al mismo tiempo tiene que mantener un nivel de gobernabilidad y credibilidad internacional para que no afecte la economía, la población, los trabajadores. Entonces, tenemos que encontrar un balance que es un poco complicado, donde tenemos que quitar la corrupción del sistema brasilero, pero al mismo tiempo no podemos dejar que el gobierno se acabe y que perdamos la credibilidad internacional. Eso le iba a preguntar, ¿está Brasil preparado para lo que está pasando? Es muy difícil prepararse para lo que está pasando. Entonces, yo creo que lo que tenemos en Brasil de la población es tal vez informaciones demasiadas, muchas investigaciones, mucha corrupción, donde la población es difícil seguir todas las investigaciones, todos los políticos que están envolvidos. Entonces, para el brasileiro no cambia mucho, porque para el brasileiro todos los políticos ya son corruptos y esta es una consecuencia natural de la justicia en Brasil. Pero en realidad es un proceso histórico difícil donde el país va a tener que priorizar la gobernabilidad y vamos a tener que encontrar una manera de continuar con un gobierno en cuanto tenemos estas investigaciones históricas. Para terminar, quería decirle, como estaba comentando usted, para el ciudadano de a pie, digamos para el brasileño, es más de lo mismo, porque finalmente ya no se distingue entre partidos. Todos los políticos son corruptos y eso es lo que está pasando en muchos países que así identifican los ciudadanos a sus gobernantes. Sin embargo, quería preguntarle, ¿quién sale ganando, quién sale perdiendo? Si es que hay un ganador y un perdedor, digamos, entre comillas, en la política brasilera. ¿Pierde en este caso con la detención de Lula, con esos señalamientos a Temer, el partido de gobierno y gana puntos la oposición? ¿O la oposición también está tan embadurnada que finalmente pierden todos? Mire, yo no creo que la cuestión aquí es de gobierno o de oposición. Los que pierden con esta situación es la clase política como un todo. Entonces, ¿quién gana en esta situación? Ganan los outsiders. Entonces, para 2018 vamos a tener ahí un grupo de candidatos que no tienen conexión con la política tradicional. Eso va a ser muy importante para el elector brasileño, que sea alguien que no esté envolvido con toda esta corrupción del sistema político. Entonces abre un camino para un grupo de outsiders y una nueva generación política en Brasil para llegar al poder en 2018. Entonces eso va a ser muy interesante. Michael López, analista político, muchísimas gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Seguiremos muy pendientes, obviamente, de todo lo que pase a partir de ahora. Y se esperan declaraciones, para terminar, se esperan declaraciones de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Hablará? Sí, sin duda hablará y hablará bien. Él es muy talentoso en explicar su situación. Los brasileños se consiguen entender las ideas de él con mucha facilidad por su histórico, por ser humilde. Entonces, creo que sí. Pues ahora sí lo despido. Michael López, analista político, muchas gracias por haber estado estos minutos. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes.